habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi vida, hoy quiero mi corazón a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, hoy quiero menguar para que crezcas tú. Quiero más de ti, habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo cuanto soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Amén, gloria a Dios. Qué maravilloso es poder menguar para que Cristo crezca en nosotros. Y uno de los grandes propósitos de menguar es también para conocer a Dios y poder habitar en su presencia con corazones humildes y corazones sinceros. Y ese es el propósito día con día. Por eso predicamos la palabra de Dios. Por eso damos a conocer ese mensaje de la buena noticia para toda la humanidad. Que siendo aún pecadores, dice la Escritura, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Y vamos a leer una porción de las Escrituras y posteriormente vamos a orar para darle gracias a Dios. Siempre hay que ser agradecidos con Dios por todo lo que Él nos da, por todo lo que Él permite, porque Él está en control. Él tiene el control. No hay nada que no esté sobre el control y la soberanía de Dios. Así que hemos estado estudiando la semana pasada Génesis capítulo 3 y
Voy a leer, leímos del 1 al 13, ahora vamos a leer del 14 al 24. Dice así la escritura: Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te exaltamos por quien tú eres, un Dios grande y poderoso, Dios eterno, Dios trino, Dios majestuoso. Padre amado, te damos gracias por este día, gracias por la vida, gracias porque nos permites todavía poder respirar por nosotros mismos, ese aire puro que tú nos transmites. Señor, oramos, Padre, porque podamos reconocer día con día que aún la vida viene de ti, que aún lo que somos es porque tú lo has permitido. Perdona nuestras iniquidades, perdona nuestros pecados, perdónanos, Señor, cada vez que te ofendemos una tras otra. Ayúdanos cada día a través de tu Espíritu Santo. Guíanos. Muéstranos, Padre, la verdad a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tus bondades. Ahora, Padre, háblanos. Que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Que no permitamos que el enemigo aparte, Señor, de nuestros corazones el deseo de oír, de conocerte, de poder amarte solo a ti, Señor. Te agradecemos infinitamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por sus vidas, queridos hermanos, amigos que están conectados. Y como les dije, hoy es un día más, el primer domingo del mes de febrero. Y como les había comentado la semana pasada, no dejemos pasar día tras día, semanas tras semanas, mes tras mes, y olvidarnos de Dios. El llamado de parte de Dios es a conocerlo, amarlo, entregar nuestras vidas a Él en arrepentimiento y fe. Eso es lo que Dios desea de nosotros. Él dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y recuerda que lo que vimos la semana pasada aquí en Génesis capítulo 3, desde el verso 1 al 13, que lo que se había perdido fue esa relación íntima entre Dios y el hombre. Dios tenía la bendición de habitar en el huerto del Edén, que era la casa de Dios, donde estaba la gloria de Dios, la presencia de Dios. Ahí Dios los había puesto. ¿Para qué? Para que gobernasen toda la creación que Dios había hecho perfecta desde Génesis capítulo 1. Génesis es el comienzo de todas las cosas, el comienzo de la creación, donde Dios
hace todo y ordena todo. Recordemos que la tierra estaba en oscuridad, desordenada y vacía, y Dios hizo resplandecer la luz. Y cuando nosotros permitimos que Cristo venga a ordenar nuestras vidas y que resplandezca la luz de Cristo, entonces podemos tener una visión clara de lo que Dios quiere para nosotros. Y eso lo encontramos solamente a través de su palabra. Así que en Génesis Dios pone al hombre y a la mujer en ese lugar especial, en el huerto del Edén. Y Jehová Dios dice, capítulo 2, verso 7, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Tú y yo somos hechos del polvo, del barro. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Adán, posteriormente también a Eva, ¿verdad? Quien fue extraída de la costilla de Adán. Fueron puestos ambos ahí en el huerto del Edén. Y dice ahí el verso 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra, dice, toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Él formó esa ayuda idónea para nosotros, esa mujer, para que esté a tu lado, para que tú la cuides, la protejas, para que la ames. Dios no la puso debajo de tus pies, ni sobre tus manos, sino la puso a tu costado. De ahí la extrajo. ¿Para qué? Para que la amaras con todo tu corazón. Adán tenía esa responsabilidad de amar a su esposa. Y entonces dice ahí que fueron puestos en el huerto del Edén, pero Adán descuidó a su esposa y la mujer se encontraba sola junto al árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual Jehová Dios les había dicho desde el principio que no deberían de tocar ni de comerlo, que era necesario que no lo hicieran porque el día que lo hicieran ciertamente morirían. Dice el verso 16 del capítulo 2, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entraría la muerte espiritual, y la muerte espiritual es separación entre Dios y los hombres, y posteriormente la muerte física. Por eso todos nos deterioramos, nuestros días, nuestros años nos van consumiendo al grado de que un día todos vamos a morir. Eso fue lo que acarreó el pecado de Adán y Eva, la desobediencia de los dos. Entonces Eva se encuentra ahí y dice que llegó la serpiente astuta, una serpiente que hablaba porque estaba Satanás en esa serpiente. Y ya leímos en Apocalipsis capítulo 12, 9 y capítulo 20 y verso 2 que la serpiente es Satanás. El mismo demonio, el mismo diablo estaba en la serpiente y lo hacía, ¿verdad? Verse bien, hablar con la mujer, interactuaron y empezó a poner a prueba la fe de la mujer en Dios. Y a veces así es el diablo, empieza a probar tu fe para ver hasta dónde estamos dispuestos a obedecer a Dios, a amar a Dios. ¿Sabes que Satanás se puede vestir de ángel de luz? Satanás también se puede vestir de ángel de luz, porque él era luz antes de ser oscuridad, antes de pecar contra Dios. Y él lo hace para engañar con astucia a los escogidos, a los que han creído en Jesús como el único Señor y Salvador de sus vidas. Mira lo que dice ahí 2 Corintios 11, 14. En 2 Corintios, capítulo 11, verso 14, dice así.
La escritura dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás, fíjese, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y Dios puede permitir que haya muchos engañadores vestidos de ángel de luz, usando la palabra de verdad, que por fuera se pueden ver muy bonitos, pero por dentro, dice la escritura, están secos, están muertos, están podridos, porque su corazón lo único que busca es alejar a la humanidad de Dios, tal y como lo hizo Satanás con Eva y con Adán. Entonces Eva se empieza a interactuar, ¿verdad?, con la serpiente, y la serpiente le dice que con que Dios os ha dicho, ¿verdad?, que no deben comer de todo árbol del huerto. Y entonces en el verso 2 le dijo la mujer a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pues ya Dios les había dado esa instrucción, que podían comer de todo. Pero Satanás está poniendo a prueba la fe de ellos y está metiendo esa cizaña, esa duda en sus mentes. Todo está aquí, empieza a trabajar tu mente el enemigo, porque sabe ni conoce nuestra debilidad. Y entonces Eva le contestó claramente, no, Dios sí nos ha dicho que podemos comer. Ya lo vimos en el capítulo 2. Podemos comer de todo, excepto del árbol que está ahí en medio. Porque sabe Dios, porque Dios ha dicho que el día que comamos de él, moriremos. Y entonces Satanás le dijo, no morirán, le dijo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, conociendo el bien y el mal, y entonces dice, seréis Dios, o como Dios. Esa es tentativa, ¿verdad? La propuesta que le está poniendo ahí Satanás, distorsionando lo que Dios ya había dicho que no hicieran, y que si lo hacían, lo que iba a pasar, las consecuencias del pecado. El pecado acarrea consecuencias. Y entonces le puso ahí a prueba la fe. Dice, sino que sabe Dios, y dijo, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Está diciendo lo contrario. Sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aunque Satanás se vista de ángel de luz, como dice ahí 2 de Corintios 2:14, en Juan capítulo 8, verso 44, dice la escritura esto acerca de Satanás, cuando Jesús confrontó a los fariseos y les dijo esto. Verso 44 del capítulo 8 de Juan, vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Él ha sido enemigo de Dios desde que pecó. Su corazón estaba alejado de Dios, de querer glorificar a Dios. Y entonces dice, él ha sido homicida. Es más, Juan 10:10 dice que el diablo vino para matar, robar y destruir. Y eso es lo que el diablo quiere hacer hasta el día de hoy. Y el diablo siempre va a usar a los de mente débil para atacar lo bueno de Dios. Y entonces dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás es conocido como el padre de mentira, mentiroso, totalmente mentiroso. Y así que entonces le dice ahí, no vas a morir. Sabe Dios que Dios dice, lo que está diciendo es que no quiere que comas, porque Él sabe que el día que comas serás como Dios, serán abiertos tus ojos y conocerás el bien y el mal. Y eso es lo que Dios estaba tratando de evitar. Que ellos conocieran el mal. Ellos no tenían necesidad de conocer el mal. Estaban en el mejor lugar, en la presencia de Dios, en un lugar santo. Y el deseo de ellos debía de ser siempre agradar a Dios y vivir en santidad, no desagradar a Dios con sus deseos carnales. Entonces, desafortunadamente el hombre siempre tiende a hacer lo contrario. Y en ese momento ellos no conocían el mal. ¿Por qué? Porque eran santos, ¿verdad? Ellos habían sido hechos a imagen y semejanza de Dios en perfección.
Ellos no pensaban en robar, en matar, en odiar, en maldecir. Ellos pensaban en lo mejor. Y Satanás empezó a usar todo eso y a trabajar en la mente de Eva. Entonces Eva, ¿verdad? Pues dice, bueno, pues quizás sí sea cierto, Dios es egoísta porque no quiere que comamos de esa fruta, no quiere que toquemos, no quiere ni que nos acerquemos y dice que vamos a morir, pero podemos conocer el bien y el mal. Y entonces Eva extiende su mano y toma la fruta y come. Y en ese momento le da también, posteriormente posiblemente fue hasta donde estaba Adán, que la había descuidado y por ese descuido, pues el enemigo se infiltró y ahora Adán come también de la fruta. Y lo decía yo en la enseñanza de la semana pasada, ¿cómo es posible que Adán, siendo el hombre de la casa, el cabeza de su hogar, no puso un límite, no puso un alto a la decisión que Eva había tomado, sino que también tomó y comió y se hizo partícipe del pecado de Eva? Así que no, lo que vamos a ver adelante, donde Adán y Eva cuestionan lo que hizo uno y lo que hizo el otro, echándose la culpa, no era correcto, porque ambos tenían que tomar esa decisión de agradar a Dios. Dios te ha dado la libertad, Dios te ha dado el libre albedrío, dice la Escritura. Y entonces dice que cuando ella tomó, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces se hicieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y mire lo que pasa, ¿verdad? Empezaron a sentir el temor, el uno al otro, la vergüenza, ¿sí? El pecado empezó a reaccionar automáticamente, ¿verdad? Se encendió el foco rojo y empezó a salir y a brotar todo eso. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, porque era la casa de Dios, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron, por eso empezaron a sentir vergüenza y temor de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, cosa que nunca había pasado. Pero Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, Dios lo sabe todo, no le podemos ocultar automáticamente nada. La mujer le dijo, has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses, porque ya Dios les había dicho, si ustedes comen, van a conocer el mal. ¿Sí? Entonces, Dios sabía lo que habían hecho automáticamente. Cuando Dios les dijo, ¿por qué se esconden? ¿Quién les dijo? ¿Comieron? Directamente al grano, comieron. Claro que sí. Y entonces el hombre empieza a decir, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Sí? Empezó a culpar. No tomó su responsabilidad, culpó. Y entonces la mujer dijo, ¿qué es lo que has hecho? Le dijo Dios. Y la mujer contestó, la serpiente me engañó y comí. Sí, la serpiente la sedujo, la envolvió, pero tú ya sabías que no debías hacerlo. Tú ya sabías que no debías robar. Tú ya sabías que no debías tomar. ¿Por qué? Porque una vez que empiezas a infiltrarte y a consumirte en algo, te va a consumir, te va a destruir. Y eso es lo que hace el pecado, hermanos. Y entonces dice, quiero que entremos ahora al versículo 14 en adelante. Esto es repaso de lo que vimos la semana pasada. Ojalá y después escuchen el mensaje completo. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, y el mensaje de hoy es, en medio de la maldición, del juicio de Dios, un mensaje de salvación y esperanza. Miren qué hermoso, en medio de la maldición, lo que Dios va a declarar ahorita, lo que Dios va a establecer de juicio por el pecado del hombre, también Dios da un mensaje de esperanza, de salvación. Wow, tremendo. Ojalá lo escuchemos. Dice, Jehová Dios dijo a la serpiente, verso 14, por cuanto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Tal pareciera que la serpiente tenía pies, se podía levantar, pero aquí dice ahora, ya no lo vas a hacer más. Este es un juicio, es una maldición para ese animal. Maldita serás.
Y cuando Dios maldice es para siempre, olvidado de Dios, destruido por Dios. Ya no hay gracia de Dios para tu vida. Y en este momento era para el animal, la serpiente. Acuérdate que fue el que Satanás usó en el versículo 1, la serpiente. Entonces esa serpiente dijo: maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahí está la maldición para la serpiente. Quiero que nos brinquemos al versículo 16 y dejemos el 15 al final. A la mujer dijo, ahora va para la mujer, que fue la que pecó primero, pero Adán descuidó. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Él tendrá la autoridad sobre ti, no la mujer sobre el hombre. Aunque el hombre no fue hecho para someter a la mujer, sino para amarla, cuidarla, protegerla, lo hemos dicho. Todas las mujeres son bellas y hermosas, ¿sí? Todas, sin excepción de ninguna. La semana pasada, cuando hablaba yo acerca de una mujer no idónea y que no ama al Señor, es lo que hablábamos aquí, es una mujer guiada por Satanás. Por eso decía, más que ayuda idónea puede ser una mujer demonia, que lo que busca es alejarte de Dios. Y eso es lo que Satanás estaba haciendo aquí con Eva, usándola ahora para seducir al hombre que era Adán. A eso me refería, ¿sí? Entonces tenemos que ser sabios y sabias, porque la mujer sabia, dice la palabra en Proverbios, edifica su casa, ¿sí? No la destruye, la edifica, ¿sí? Su familia, sus hijos, su matrimonio. Y entonces aquí a la mujer también le tocó una maldición. Con dolor darás a luz tus hijos, ¿verdad? Y por eso empiezan los dolores de parto. Por otro lado dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. O sea, toda la tierra fue maldita a causa del pecado. Recordemos que en el capítulo 1, verso 31, dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Pero acá ahora la tierra se acarrea una maldición, porque el hombre entregó a Satanás lo que Dios le había dado. Dios le había dado al hombre la libertad de señorear, de gobernar la tierra, de cuidarla, de labrarla, de que fuera un lugar perfecto, santo, un espejo transparente. Pero cuando Adán y Eva pecan, ¿saben lo que hicieron? Tomaron la tierra y le dijeron a Satanás: aquí está el dominio sobre todas las cosas, te entregamos todo. Y eso fue lo que hicieron, le entregaron a Satanás. Por eso la tierra empezó a llenarse de pecado. Y eso lo veremos más adelante. Se empezó a llenar de pecado. Y entonces dice aquí la palabra de Dios: maldita será la tierra por causa del hombre, por causa del pecado. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y por eso el hombre ahora tiene que trabajar, y por eso el hombre ahora con el sudor de su frente tiene que traer el pan a su hogar, para el sostenimiento de su familia, cosa que Dios no quería desde el principio. Dios quería que vivieran bien. Tenía que trabajar, sí, pero no tan cansado como ahora, asoleados, totalmente, ¿verdad? Acabamos hasta a veces hasta negritos de estar en el sol. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Realmente el hombre era llamado a ser vegetariano, a comer más hierbitas, ¿verdad? Que
cosas que nos están destruyendo este cuerpo que debe de ser para adorar a Dios, este cuerpo que debe ser para un templo del Espíritu Santo, como dice Corintios 6, que seamos templo del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Cuando nosotros, dice Efesios 1:13, oímos la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y hemos creído en él, hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios y ahora somos templo de Dios. Y donde quiera que vamos, ahora nosotros somos esa arca donde iba el Espíritu de Dios para ser transportado, y tenemos la responsabilidad de ser sal y luz para alumbrar al mundo que está lleno de oscuridad y de tinieblas. Así dice el Señor. Cuidémonos, cuidemos nuestro cuerpo, comerán plantas del campo. Y eso es lo que deberíamos de comer, hermanos, más verduras, más ensaladitas. Y dejar tanto las carnes, las grasas, las tortillas quizás, ¿verdad? El pan. Todo muy rico, hermanos, pero desafortunadamente destruyen el cuerpo. Y sobre todo en exceso, hermanos. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hermanos, nadie se va a quedar para semilla en esta tierra. Todos tenemos que morir en algún momento. Hebreos capítulo 9, verso 27 dice, y de la manera que ya Dios estableció para todos los hombres, mujeres, niños, ancianos, adultos, que mueran una sola vez, y después de la muerte, dice, viene el juicio de Dios. Así que, hermanos, todos vamos a morir y vamos a regresar al polvo, pues del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Eclesiastés capítulo 22, verso 7 lo dice claramente, hermanos, que vamos a regresar al polvo de la tierra. Realmente, hermanos, a veces somos tan vanidosos, y tanto hombres como mujeres, y ya no saben qué hacerse en el cuerpo para no arrugarse, para no verse más viejitos, más viejitas. Pero, hermanos, vanidad, dice Eclesiastés, el rey Salomón, todo es vanidad. Al final de cuentas, si no tenemos a Cristo, si no tenemos a Dios en nuestras vidas, de nada sirve, nada de lo que hayamos hecho, de nada sirve nuestras vidas sin Cristo, sin el señorío de Cristo en nosotros, sin la dirección de Cristo en nuestras vidas. Si no nos enfocamos en Él, si no caminamos en su voluntad, entonces estamos separados de Dios. Claramente lo dice Romanos capítulo 3, verso 9 en adelante, hermanos. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, todos se desviaron a una, todos se hicieron inútiles, cada cual se apartó por su propio camino. Así estábamos, alejados de Dios, cada cual por su propio camino. Pero, hermanos, vamos a volver al mismo lugar donde fuimos levantados, traídos, formados del polvo de la tierra. Todos nos vamos a desintegrar. Todos, hermanos. No importa lo que te pongan para embalsamarte y que ahí tenerte y después decir que no se desintegró. No, hermanos, todos pasamos por ese proceso y todos nos vamos a morir. Eso va a ser inevitable. El único que evitó la muerte es el Señor Jesucristo, hermano. Él murió y resucitó al tercer día y dice que si estamos en Cristo, resucitaremos, porque Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, dice la Escritura, vivirá. Wow, tremendo, hermanos. Entonces dice que la maldición, vemos para la serpiente, para la mujer, y la maldición que trajo el hombre, y también pues ahora tendrá que trabajar. Y esa maldición pasó a toda la raza humana, hermanos. Y llamó, dice, Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ella es nuestra primera madre, es desde el principio, Eva, ¿sí? Eva, quien fue hecha por Dios. Por eso es la parte, hermanos, María es madre de Jesús, no es madre de Dios, porque en todo caso Eva fue la primera mujer hecha por Dios en la tierra, y aún Adán, ¿sí? Pero Jesús fue hijo de Dios, siendo Dios mismo, porque Él fue engendrado por el Espíritu Santo, anunciado por el mismo ángel Gabriel a María. Pero no existió antes que Dios para ser la madre de Dios, era madre de Jesús terrenalmente en esta tierra. Entonces dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva,
por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Miren lo que está pasando aquí. Ellos se cubrieron, dice acá, con hojas de higuera, porque sintieron vergüenza ante la desnudez, ante su pecado, ante sus ojos. Y corrieron a esconderse y se cosieron hojas para cubrir el pecado. Pero acá sucede algo diferente. Jehová Dios, dice, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Ahorita vamos a regresar a esta parte. Quiero que veamos esto. Jehová Dios dijo, he aquí el hombre es como uno de vosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Habían dos árboles. Alrededor de todos los árboles existía el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos podían comer del árbol de la vida y vivirían para siempre, por la eternidad. No tendrían necesidad de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero ellos desobedecen y en lugar de elegir comer constantemente del árbol de la vida, comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, y entonces entra el pecado en ellos. Y es cuando entonces da a luz la enemistad entre Dios y los hombres. Y ahora, todo ese pecado fue transmitido a la raza humana, y Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecamos, todos, sin excepción de persona, estamos separados de la gloria de Dios, la gloria que tenía Adán y Eva desde el comienzo. Y ahora la única manera de restablecer esa gloria en nosotros es viniendo a Cristo. Es entregando nuestras vidas a Él en arrepentimiento y fe. Por eso Jesús dice, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa relación entre Dios y el hombre, esa intimidad, esa gloria, esa perfección. Y cuando nosotros tomamos esa decisión, ahora Jesucristo es el árbol de la vida. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús. Juan 15, verso 1 al 5. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, y el que permanece en la vid verdadera, que es la vida en Jesucristo, no morirá, sino que tendrá la vida eterna. Y no solo tendrá la vida eterna, sino que dará frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es lo que quiere el Señor que demos nosotros cuando estamos en la vida, en el árbol de la vida que es Jesucristo. Venir a Él en arrepentimiento y fe y comer diariamente del árbol de la vida que es Jesucristo a través de su palabra, alimentarnos de Él constantemente. Espiritualmente, volver a restablecer esa relación entre Dios y el Padre. Por eso dice que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vida, Él te da vida nuevamente. Efesios capítulo 2 verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuándo yo tuve vida? Cuando Él me dio vida. Porque yo estaba muerto. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Tremendo esto, hermano. Y entonces dice que el Señor tuvo que cubrir ese árbol de la vida, ¿verdad? Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y los sacó Jehová del huerto del Edén, los echó fuera, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. No podían ya tocarlo. Incluso fueron desechados, fueron sacados de la presencia de Dios. Wow. Cristo nos está haciendo la invitación de venir a Él para comer, para tener una relación con el árbol de la vida que es Jesucristo. No perdamos esa oportunidad.
Pero ahora quiero que volvamos al versículo 15, después de ver el juicio de Dios a los hombres, a la serpiente, pero ahora quiero que veamos el juicio de Dios a Satanás y también quiero que veamos el mensaje de salvación y de esperanza que nos da el Señor en medio de este juicio de maldición. Quiero que lo veamos. Dice el versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Este es Satanás, le está hablando a Satanás, ya no a la serpiente, le está hablando a Satanás directamente. Acuérdense que Satanás estaba en la serpiente, ¿sí? Y ya le dio el juicio a la serpiente, le dio el juicio a la mujer, le dio el juicio al hombre y para toda la raza humana. Todos nacemos ahora siendo pecadores, engendrados por el pecado, ¿sí? Pero ahora va el juicio para Satanás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Satanás y la mujer son enemigos. Satanás siempre ha querido destruir a la mujer. Y lo estaba haciendo acá desde el principio con Eva. ¿Sí? Para Satanás la mujer siempre ha sido enemistad. Por eso, la mentira de Satanás, el engaño de Satanás, el aborto. Porque siempre quiere destruir. Quiere destruir la familia, quiere destruir el matrimonio entre hombre y mujer, quiere destruir lo perfecto que Dios había hecho y lo ha querido hacer siempre, y eso lo vemos a través del estudio de la palabra de Dios. Siempre ha querido destruir y lo está haciendo hoy en día nuevamente, porque el hombre y la mujer le dan cabida al enemigo de utilizar sus mentes, de utilizar sus cuerpos para matar, robar y destruir. Juan 10:10. Mientras el gobierno firma decretos a favor de todo eso, Satanás está feliz porque está usando a esas personas para destruir tu hogar, para destruir tu familia, para destruir a tus hijos. Y el hombre está feliz porque el hombre tiende al pecado, tiende a llevar la contraria de lo perfecto de Dios, lo bueno que Dios quiere para nosotros. Entonces hay enemistad entre ti y la mujer, entre la serpiente y la mujer, y entre tu simiente. ¿Y cuál era la simiente? La simiente del pecado. Y la simiente suya, Jesucristo, que nacería a través de una mujer, la cual no describe todavía aquí, hasta los profetas como Isaías, que profetizó que de una mujer nacería, una mujer virgen, nacería el Mesías prometido. Y ese Mesías ahora lo vemos acá en Lucas, ¿verdad? Que era Jesucristo, y en Mateo, cuando el ángel Gabriel le habló a María y a José. Y entonces habría enemistad, pero el pecado sería, dice, una enemistad con Jesús, porque Jesús sería santo hasta el final. Él nunca pecó, él fue sin mancha, sin pecado, él fue perfecto en todo su caminar en esta tierra, hasta el día que fue a la cruz, donde tuvo que cargar por el pecado de todos nosotros. Segunda de Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, ahí está, perfección, no se manchó, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justos delante de Dios, restableciésemos esa justicia con Dios, y Dios te viera a ti y me viera a mí como si nunca hubiésemos cometido pecado, santos totalmente, separados para Dios. Así que entonces habría enemistad entre la serpiente y la mujer, porque de la mujer nacería la simiente que derrotaría a Satanás. Pero Satanás también lo haría sufrir. Esta te herirá en la cabeza, ese es Jesús, a Satanás, y tú le herirás en el calcañar. ¿Cómo? ¿De qué manera está esto? Bueno, Satanás en el proceso de Jesús de ir a la cruz lo hizo sufrir. Le puso pruebas, le puso tentaciones, pero al final, en el proceso de la cruz, que ya estaba profetizado que él tenía que ir, ahí Satanás lo hirió. Isaías 53, ahí encontramos el procedimiento del sacrificio de Jesús. Todo lo que le aconteció, lo podemos leer. Isaías 53. Dice la palabra de Dios:
en Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, quien era Dios mismo, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, anoten esto, cuando haya puesto su vida, porque esto estaba profetizado, ocurrió hasta el Nuevo Testamento, profetizado, ¿verdad? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. De los que crean en él en arrepentimiento y fe, en el sacrificio de Jesús, solamente de ellos llevará el pecado, la justicia. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transquiladores, porque aún en la cruz Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que Jesús es el que iba a venir a derrotar a Satanás, pero Satanás lo haría sufrir en ese proceso del sacrificio de Jesucristo. Ahí fue el dolor más fuerte. Pero lo más fuerte para Jesús fue el abandono de su Padre, donde el Padre lo vio como el más vil y malhechor de los pecadores, y ahí Dios le dio la espalda a su Hijo y lo abandonó en ese momento. Porque en él fueron puestos los pecados de aquellos que creían en él como su único Señor y Salvador. Por eso él es el mediador entre Dios y los hombres. Por eso él es el único camino, la única verdad y la única vida. Por eso dice Hechos 4:12: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente Jesucristo, hombre. Solamente él cumple el propósito de Dios para nuestra justificación, para nuestra reconciliación. Pero Jesús al final derrotaría al enemigo, a Satanás. Jesús al final venció la muerte y resucitó al tercer día de entre los muertos. Y ahora Satanás está puesto bajo los pies de Jesús. Cosa que Satanás no se esperaba, porque cuando él vio a Jesús ya muerto en la cruz y sepultado, dijo: lo he derrotado, he terminado. Pero no se esperaba que se cumpliera la promesa que Jesús le había hecho a los apóstoles de que resucitaría el tercer día de entre los muertos, venciendo la muerte y tomando de nuevo el reino de la tierra, ¿sí? El reino celestial. Jesús sería el rey de nuevo de todo. Ahora Satanás, a través de la resurrección de Jesús, le entregaría a Jesús de nuevo el reino. Ya no sería Satanás. Ya Satanás ya no tendría la autoridad que tenía cuando Adán y Eva se la entregaron. Ahora se le regresa a Jesús de nuevo. Él la recupera de nuevo. Mira lo que dice Romanos 16:20. Ahí en Romanos capítulo 16, verso 20. Vamos a ver rápidamente. Romanos capítulo 16, verso 20. Dice así: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea
con vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que ahora Satanás está puesto bajo los pies de Jesús, pero también bajo los pies de aquellos que hemos sido crucificados juntamente con Cristo, que estamos en Cristo porque hemos creído en Él en arrepentimiento y fe, como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora yo he sido puesto en la cruz con Cristo, juntamente con Cristo. Él murió por mí. Pero yo ahí soy puesto a morir porque he decidido morir para que Cristo reine y viva en mí. Entonces Satanás ahora es puesto bajo los pies del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 2, verso 14 y 15 dice así. Hebreos capítulo 2, verso 14 y 15 dice la Escritura. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él nos ha librado a los que estábamos esclavos en el pecado, a los que estábamos esclavos en las cosas de Satanás. Entonces, tenemos que entregarnos al Señor para que entonces seamos librados de la esclavitud del enemigo. Y el único que rompe las cadenas, Romanos capítulo 6, verso 17, es Jesucristo. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Venir al Señor. Claramente lo dice. Hermanos, era necesario que Jesús muriera en la cruz para salvarnos. Era necesario que Él pagara, pues Él era el Cordero de Dios, dice Juan capítulo 1. Él era el Cordero de Dios que vino para quitar el pecado de la humanidad. Recordemos esto muy importante, que dice que Jehová Dios en el verso 21 hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Sacrificar, matar 2 corderos para quitarles la piel y cubrir el pecado de Adán y de Eva. Cubrirlo. Era necesario. El sacrificio de Jesús en la cruz simboliza esto que pasó aquí. Hubo una muerte donde el cordero tuvo que ser puesto. Un cordero santo, perfecto, sin mancha, sin pecado alguno. Perfección total. Para que a Dios le agradara. Pero no podía ser en los sacrificios animales que se hacían constantemente, sino solamente en la persona de Jesucristo, quien agradó a Dios, quien fue semejantemente hecho a los hombres, pero que fue y caminó en perfección delante de Dios y santidad y obediencia. Así que Jesucristo, hermanos, está cumpliendo esta promesa porque Él es este cordero que Él tuvo que sacrificar por amor a nosotros. Y si nosotros ahora mismo, hermanos, no tomamos en serio lo que Dios ha hecho por amor a nosotros, hermanos, es porque verdaderamente despreciamos el amor de Dios, despreciamos lo que Cristo ha hecho en la cruz. Aunque digamos que creemos en Dios, hermanos, el enemigo, Satanás, también cree y tiembla, dice Santiago capítulo 3. El diablo también cree y tiembla, porque sabe que su juicio final, hermanos, al final de esta vida, es, hermano, condenación eterna. Es destrucción final. Y no solamente para Satanás, sino aún para los que no creen en el Evangelio, en el mensaje de salvación que Dios ha traído a la humanidad, el mensaje de reconciliación, el mensaje de perdón que Dios tiene para nosotros, hermanos. ¿Qué más queremos hoy en día, hermanos? Si no es humillarnos ahora mismo y reconocer que Dios nos está llamando a juicio, hermanos. En medio de esta situación, en medio de lo que estamos pasando, Dios está llamando a la humanidad al arrepentimiento, a verdaderamente entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Y no a seguir viviendo y seguir teniendo la esperanza de que esto pase para seguir nuestra vida secular y seguir viviendo como vivíamos anteriormente muchos, hermanos, alejados sin la gracia de Dios en sus vidas. Entonces, hermanos, ¿qué deseamos realmente? ¿Qué esperamos? ¿Que venga el juicio de Dios?
totalmente a la tierra, a la humanidad. Dice Apocalipsis capítulo 20, verso 10, y el diablo que los engañaba, hermanos, a la raza humana, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y dice el verso 15, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, hermanos, y de ahí nadie podrá salir más. ¿Se acuerdan la historia de Lázaro y el rico? Atormentado por la eternidad, hermanos. Y Lázaro consolado en los brazos del Padre Celestial. Así que, hermanos, así que amigos, así que Dios nos está llamando al arrepentimiento y es tiempo de reconocer que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos. Era necesario. Y qué hermoso es ver, hermanos, este mensaje, porque en medio de ese mensaje de maldición, hubo un mensaje de salvación y de esperanza para toda la humanidad, para toda la raza humana. Y ese mensaje es Cristo, y ese mensaje sigue siendo Cristo hasta el día de hoy, hermanos. Su palabra nunca pasará, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará, hermanos. Así que tomemos esa decisión hoy como familia de oír la voz de Dios, de obedecer la voz de Dios, no que simplemente la oigamos y pase de un lugar a otro, o no que seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, dice Santiago. Es tiempo, hermanos, es tiempo de reflexionar, es tiempo de meditar, es tiempo de entender el llamado de Dios a nosotros, hermanos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos una vez más y te damos gracias por tu palabra que nos habla, nos redarguye. Señor, perdónanos porque reconocemos hasta dónde hemos caído, hasta dónde hemos pecado, hasta dónde hemos desobedecido tu palabra. Todas las cosas que hemos hecho mal, Señor, realmente, Padre. Oramos por nuestros hijos, oramos por nuestras familias. Oramos, Señor, para que verdaderamente entiendan, Señor, que las cosas no son celebrarlas por celebrarlas, es vivir realmente lo que Dios desea, transformados, renovar nuestra mente, nuestros corazones, nacer de nuevo, dice el Señor, para que entonces tengamos una vida agradable delante de Él. Padre, ayúdanos día con día a través de tu Espíritu Santo. Te agradecemos infinitamente porque ejemplo nos has puesto tú y a través de hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a servirte y a vivir por fe y esperanza. Y aunque fallaban, también se levantaban y seguían adelante, Señor. Así ayúdanos a nosotros. Y oramos para que tu mensaje de salvación toque puertas, toque corazones, Señor, y se abran para rendirse a ti, Padre bendito. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, gracias, Padre, por todo lo que nos das. Y oramos y seguimos orando, Señor. También por los enfermos, por los que están pasando esta situación, para que en medio de esa situación reconozcan que te necesitan, reciban tu gracia, tu perdón, tu misericordia sobre sus vidas y obtengan la vida eterna. Oramos, Señor, por los doctores, los enfermeros. Oramos por que les des la fuerza y la sabiduría, Señor, y que verdaderamente miremos al cielo y reconozcamos nuestra iniquidad. Padre, gracias, gracias por todo. Gracias por el pan de cada día. Gracias por el calzado de nuestros pies, por la vestimenta. Gracias por la familia, por el matrimonio. Gracias, Señor, por el gobierno aún, por el cual, Señor, en medio de todo eso, tú cumples tus propósitos. Anhelamos tu regreso, anhelamos tu venida, tu retorno por tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, que tu gracia, tu amor y tu misericordia sea sobre cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Y yo espero que haya sido de mucha bendición, de edificación para nuestras vidas. Y que podamos seguir meditando, hermanos. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Y ella nos guía, nos instruye cada día hacia el conocimiento pleno de la verdad. En Cristo Jesús, Dios me los bendiga. Bendecido día para todos y finalmente, amén.